Madhouse. Son las dos citas de la semana que podrán seguir aquí en Aragón TV a través del canal de alta definición en directo. En voleibol, el CAI Teruel aspira a un nuevo título de Superliga y puede conquistarlo este domingo en Los Planos ante su afición. La final de la Superliga llega a Los Planos este fin de semana con muchos alicientes. Última oportunidad para sumar un título a las vitrinas turolenses esta temporada. Se cayó en Copa y Supercopa también ante Unicaja. A la tercera va la vencida. Estamos con más ganas que nunca porque perdemos 2 títulos este año para ellos y este no se puede escapar. Y menos cuando puede conquistarse en casa ante la afición. El factor cancha es fundamental. 2.000 personas, 2.500 nos apoyando eso en la parte motivacional. Ayuda en los momentos que tenemos que cambiar, en los momentos de bajón. Con la final empatada a 1, solo 2 victorias separan al CAI Teruel del último título en juego. Y el CAI Teruel se ha garantizado esta mañana con esta firma 90.000 euros. Es el convenio de patrocinio con el Ayuntamiento por mantener la escuela municipal y las categorías inferiores. El club ha explicado que todavía no ha recibido el dinero del Gobierno de Aragón y que sigue sin saber la cantidad para el año próximo, lo que aseguran hipoteca su planificación y afirman que esto puede obligar a tomar medidas drásticas. Bajando presupuesto, pero llega un momento que, bueno, pues posiblemente rápidamente habrá que renunciar ya a Europa, eso está claro, si no tenemos la certeza de que podemos hacer frente a ese gasto, y evidentemente esa decisión hay que tomarla en un mes. La otra cita que podrán ver en directo será el viernes a las 9 de la noche en el canal de alta definición de Aragón TV. El Peñas Huesca sigue preparando su próximo partido ante el Oviedo con la intención de solventar la eliminatoria en el primer partido en la capital oscense para pasar a semifinales en el playoff de ascenso a ACB. La superioridad mostrada por el equipo oscense en tierras asturianas debe servir como motivación para solventar la eliminatoria en el primer partido de la serie que se va a jugar en Huesca. El objetivo es traer una y asegurarnos 2 partidos aquí, pero es que ahora lo tenemos todo muy de cara para conseguir el paso a las semifinales por el ascenso a la ACB. El único problema que podrían tener los orcenses es caer en la relajación, algo difícil de imaginar en un equipo dirigido por Quim Costa. Pues ganamos los 2 primeros partidos en Oviedo, que es una buena noticia para el equipo. Parece que la eliminatoria está encaminada, pero todo lo que tú dices, no hay que confiarse y hay que ganar el viernes y dejarlo sentenciado ya. El club ha hecho un llamamiento a la afición para que acudan al pabellón y se vea colorido en las gradas.